Soy de Nicaragua, soy cirujano general, soy diplomado de flebología académico con los profesores de la Academia de Flebología y de Oncología del Dr. Raúl. Vamos a tocar este tema de manejo multimodal como parte de la experiencia que hacemos en nuestro consultorio, tomando en cuenta que todas estas son unas alternativas coadyuvantes al tratamiento de lo que es la úlcera varicosa como tal. Todos sabemos de que la úlcera varicosa es una enfermedad que tiene como factor, como uno de los factores, la hipertensión que se logra hacer en los tejidos producto de falla de la vena, o fallo por el sistema venoso insuficiente. De tal forma que las alternativas terapéuticas a las cuales estamos encaminados es a tratar de disminuir esa hipertensión, seguido de una compresión neumática intermitente, la escleroterapia, dado que al lograr una compresión mayor, al disminuir el edema se logra visualizar mejor las venas, usar plasma rico en plaquetas y escleroterapia perforante de colladas con espuma de polinocanol y terminar en vendaje multicapas. Nosotros hacemos primero el desbloqueo de las cisternas de la parte linfática. Los pacientes siempre se ven acompañados de linfedema cuando tenemos una úlcera varicosa. Eso tenemos que estar claros. Posteriormente utilizamos una compresión neumática intermitente en estos pacientes a 40 milímetros de mercurio por 45 minutos. Utilizamos este sistema de compresión. La escleroterapia, el método, utilizamos normalmente polidocanol diluido al 0.5% con solución salina al 0.9% en la solución de perforantes hiperlesionales en las venas superficiales de cada pierna afectada. Esto, al haber hecho primero el drenaje linfático y haber sometido a la paciente a la bomba neumática intermitente, permite ver mejor las venas afectadas en la zona perilesional. Le practicamos guiado por ultrasonido, una esclerosis de las venas que están perilesionales y perforantes. Normalmente logramos visualizar casi siempre por debajo de la lesión una úlcera, una vena perforante o una vena insuficiente que cruza de forma tangencial esta lesión. Se prepara de la forma convencional, descrita ya de forma tradicional. Lo inyectamos en la parte dentro de la lesión y perilesional. Es importante recalcar que cuando nosotros vamos a ver los resultados, posteriormente a esto le hacemos vendaje multicapas de la paciente y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Posteriormente a lo que es en los miembros inferiores derecho, posterior al drenaje linfático manual y a la bomba neumática intermitente, encontramos un descenso principalmente a nivel mandibular. El cierre de la cicatrización a las 2 semanas es bastante importante y logramos cierre entre 4 a 6 semanas como tal. En conclusiones a nuestro estudio, el uso del drenaje linfático manual es de gran importancia en el manejo del edema que acompaña a la úlcera varicosa. La compresión neumática intermitente acompañando al drenaje linfático manual brinda una mejor respuesta al edema producido por insuficiencia venosa crónica de la paciente con úlcera varicosa. Disminuye el tiempo, el cierre. Nosotros encontramos en este estudio que en las primeras 2 semanas a las pacientes que se le inyectó plasma rico en plaquetas y que se les puso el apósito de coágulo de fibrina, mejoraba mucho la cicatrización en las primeras 2 semanas. El uso de polidocanol diluido al 0.5% nos ayudó mucho a evitar muchos coágulos en las venas, las trombosis que dan muchos problemas después de la escleroterapia y daba un buen resultado. El vendaje multicapas continúa siendo, junto con la escleroterapia, el tratamiento coadyuvante fundamental en la úlcera varicosa como la electrocompresión. Este es un caso que no forma parte del estudio, pero que lo traje a relucir acá, porque es una paciente que normalmente nosotros no tomamos nunca en cuenta este tipo de patología abdominal o pélvica. Encontramos a esta paciente, esta es una paciente particularmente que la estaba tratando en uno de los hospitales de mi país, como un problema de cirrosis hepática, porque presentaba, como pueden ver, hasta redistribución de flujo. Sin embargo, alguien por la úlcera que ella presentaba, que acompañaba a esta paciente, nadie le ponía interés. Pensaban de que era una úlcera que iba a cerrar con un dermoinjerto o con curas diarias, etc. Eso es lo que normalmente pasa en nuestros países y en nuestros sistemas.
Este tipo de paciente es muy importante y lo trae a relucir acá casualmente, por eso nunca ponemos interés en la parte abdominal de las pacientes, un poco buscamos en la pelvis, sobre todo en la parte de las mujeres, si existe, en la parte del sexo femenino, si existe alguna tumoración o algo como causante de la tumoración. Hicimos un abordaje por vía laparoscópica para el drenaje del quiste. Esta paciente, como pueden ver, las adherencias producto de las funciones de seguimiento por 2 años de funciones y drenaje de líquido. No quiero atrasarnos en la presentación con esto. Este es el quiste que logramos sacar en esta paciente. Este es el abdomen de la paciente después de ese quiste y la paciente al día siguiente. A los 3 días la úlcera comenzó a mejorar mucho, tanto en su infección como en su cierre. Esta es una paciente que actualmente la tenemos en proceso. Y el estudio lo tenemos continuando. Actualmente estamos implementando ya lo que es Kinesiotape, y creo que esto es parte del entusiasmo de todos los días. Nosotros creo que los niños aprendemos a seguir estudiando y esto sobre eso nos trae la educación todos los días y la ganas de seguir estudiando. Muchas gracias. Sonido en pacientes embarazadas. El objetivo del estudio fue investigar mediante ultrasonido el diámetro de la safena interna y de la safena externa. Definitivamente, ya sobre la marcha, también investigamos la unión safeno-femoral, la unión safeno-poplitea y la poplitea. Revisamos pacientes embarazadas que fueron enviadas por su ginecobstetra a ultrasonido obstétrico, y después de finalizar el ultrasonido obstétrico realizamos la exploración venosa de los miembros inferiores con ultrasonido Doppler Color. El ultrasonido Doppler Color es el método de elección para evaluar la anatomía venosa de los miembros inferiores, conocer su fisiopatología e integrar un mapa ecográfico. En esta investigación realizamos ultrasonido Doppler Color venoso a 10 pacientes que acudieron a ultrasonido obstétrico en los 3 trimestres del embarazo, incluyendo primigestas y multigestas, pacientes que no estuvieran complicadas, que no llevaran ninguna patología asociada al embarazo. Le realizamos una historia clínica obstétrica, un examen físico vascular de los miembros inferiores, y los criterios de inclusión fue que estuvieran desde el primer trimestre del embarazo y que no estuvieran complicadas. El estudio se llevó a cabo de febrero a noviembre del 2015. Las edades de las pacientes variaron de 19 a 37 años de edad, con un promedio de 22 años. En todos los casos se trató de un embarazo único, el 80% fueron primigestas y el 20% multigestas. La primera revisión se realizó entre la semana 13 y la semana 14 de gestación. ¿Por qué? Porque es el momento en que las pacientes embarazadas llegan a ultrasonido de marcadores de cromosomopatías, y ese es el momento donde se hace la primera revisión también de los miembros inferiores. La segunda revisión se realizó entre la semana 18 y la semana 24, que es el momento cuando las pacientes llegan a su estudio de ultrasonido estructural a valorar el riesgo de preeclampsia y el riesgo de parto prematuro. La tercera revisión se llevó a cabo entre la semana 35 y semana 37, cuando nuestras pacientes acuden al estudio de bienestar fetal, valorándola desde luego con Doppler Color y con maniobras de Valsalva, tomando las medidas motivo de este estudio. Y ahí tenemos un corte transversal en modo B de la unión safeno-femoral y un corte transversal en Doppler Color. Ahí tenemos un video donde estamos viendo la unión safeno-femoral, vemos el flujo en tono de grises, donde tiene un aspecto en tormentas de nieve, y que esto es dado por la hipercoagulabilidad que existe por el embarazo. Ahí tenemos un corte longitudinal también de la unión safeno-femoral y un corte transverso de la safena interna, donde estamos viendo la fascia safena y la fascia muscular hiperecogénica, lo que le confiere la imagen que conocemos como ojo de tigre o ojo de Cleopatra. Ahí tenemos también un corte longitudinal de la unión safeno-poplitea, y la safena externa presenta un aumento de un 25% en el segundo trimestre y un 50% en el tercer trimestre. La unión safeno-femoral aumenta un 30% en el segundo trimestre y un 50% en el tercer trimestre. La poplitea aumenta un 25% en el segundo trimestre y un 63% en el tercer trimestre. En el 50% de nuestras pacientes encontramos un aumento en el diámetro de la safena interna y de la safena externa. En el 30% de nuestras pacientes un aumento a nivel de la unión safeno-femoral y en un 40% a nivel de la vena poplitea. Consideramos que la medición del diámetro de las venas por medio de ultrasonido Doppler es importante para detectar oportunamente patología venosa asociada al embarazo.
En una segunda etapa, realicé evaluación a los 6 meses posparto del 50% de las pacientes que estuvieron alterados los diámetros de la safena interna y de la safena externa, encontrando que en el 40% continuaron con las alteraciones ya mencionadas y el 60% volvió a los valores normales. En conclusión, el embarazo es un coadyuvante para el desarrollo de la insuficiencia venosa y el ultrasonido nos da un aporte importante en el diagnóstico de esta patología. Muchas gracias. Para hablar de esta charla es un poco tal vez tedioso, pero por suerte las conferencias que dieron los médicos anteriores son muy importantes porque hablan de la patología venosa ya cuando está instalada. Yo lo que voy a hablar es de las formas evolutivas probables que puede tener la enfermedad venosa, específicamente desde el plano de lo que significa una vena perforante, cómo se modifica. Decimos que este síndrome es un paso intermedio entre la condición de competencia, la de incompetencia, es una forma evolutiva y además es reversible con respecto a la progresión inicial. Luego que se instala el reflujo ya es irreversible. De no mediar un tratamiento, la perforante con esta característica intermedia pasa a una perforante de reflujo. Se evalúa con Doppler color y analizador espectral, como ya mostraron los autores anteriores. Los trastornos venosos valvulares que afectan a las venas perforantes distales en cara interna de la pierna, en su mayoría, ocurren relacionados o asociados a otras insuficiencias valvulares. Dentro de esas insuficiencias valvulares es la vena safena interna la que juega un rol fundamental en la transmisión de las presiones que de diferentes maneras pueden afectar a la vena perforante. La safena interna, como lo demuestran las investigaciones con ultrasonido Doppler color, cuando tiene una afectación valvular, incompetencia o reflujo, como ya se dijo, esta condición no siempre compromete al eje safeno interno en su totalidad, es decir, a los 4 puntos. Yo agrego uno, un reflujo. La característica común del reflujo cuando hacemos el examen, nosotros llamamos condición bivalvar, porque están afectadas las 2 valvas que componen la unión safeno-femoral. Por eso decimos bivalvar. En el modo azul es el anterógrado y el rojo es luego de la estimulación. Bivalvar toma las 2 valvas. ¿Por qué insisto en esto? Porque ahí tienen lo que se llama un univalvar. Cuando ustedes luego de la estimulación, valsalvo, maniobra de compresividad, encuentran esto. Reflujo pequeño afectado solamente una valva. Esta es en la unión. Pero esto es en el tronco, también se puede ver en el tronco. Estos reflujos se pueden confundir con otra característica de la enfermedad inicial, que son los afluentes colaterales a los troncos principales. Kirchner y Masuda, tiempo de duración de los reflujos, que esto no se dice mucho, pero los conceptos de reflujo los tenemos gracias a Kirchner y Masuda, que vinieron los primeros tiempos de duración. Franceschi con el método Chiva y el doctor Hack de Alemania con los estadios de la vena safena varicosa y los circuitos del reflujo primario. Con respecto a antecedentes particulares, nosotros ya presentamos en el año 98 trastornos tróficos mínimos de safena interna incompetente con perforante competente. Luego presentamos reflujo de la safena según fuente de hipertensión, que eran los reflujos no Hatch. Cuando se habla de reflujo, se dice que el reflujo puede comenzar desde la región inguinal y de ahí va descendiendo. Ese es el reflujo, la característica retrógrada, pero también puede comenzar desde el diafragma, como ya lo dijo el doctor Leonardo Moneredo de España, y también está la tercera teoría, que el reflujo comienza desde la planta del pie para arriba, que es la que dice Picadou Chastanet, y lo que hablan también cuando hablamos de afluentes colaterales a troncos venosos principales. Y así vamos evolucionando los diferentes trastornos que vamos observando, pero llegamos a este punto que creo que es muy importante. Luego de esa maniobra desaparece el color. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Doppler es igual a movimiento. Si no hay movimiento, está detenido. Entonces la señal que va por debajo de la línea abscisa se detiene. En la línea del medio ven que la señal venía por debajo de la abscisa o la línea horizontal. Luego de la maniobra de estimulación, la onda de espectro va para arriba de la abscisa. Eso se llama reflujo. Es el cambio de dirección. La tercera situación, que es la que nosotros nombramos, que yo inclusive lo comenté con un doctor que dio una conferencia de Guatemala, creo,
es esta situación que muchos colegas no le dan importancia porque parece un efecto de técnica o un defecto de técnica, pero en realidad esto es la hipercirculación. Luego de la estimulación no se detiene ni va al negro ni cambia al rojo, sino que la onda persiste por debajo. Esto está descrito por los doctores David Lees en su libro. En el capítulo 15 habla de los patrones de reflujo en pacientes con úlcera crónica. Y fíjense, nosotros históricamente creíamos que la insuficiencia venosa crónica y la enfermedad ulcerosa dependía de perforantes insuficientes. Y fíjense en la estadística, solamente el 3% de perforante aislada insuficiente. ¿Cuál es la mayor parte de esta estadística? El 50-55% que tiene que ver con safena interna y con safena externa, como ya han dicho otros colegas. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros creemos que hay un paso intermedio desde lo normal a lo patológico y a eso lo llamamos síndrome de hipercirculación, que primero lo detectamos en las venas perforantes. ¿Y qué pasaba? Como dije, persistía la condición basal por debajo de la abscisa, tenía una velocidad mayor que la obtenida luego de la estimulación basal y los calibres de las venas eran casi siempre mayores de 3 milímetros. Cuando hablamos de una perforante decimos que un calibre límite son 3 milímetros, de 2.5 y 3 milímetros. ¿Y qué interpretamos? A la persistencia de la señal basal por debajo como una disfunción de la válvula sin llegar a la lesión, es decir, una lesión de tipo funcional. La velocidad circulatoria es mayor porque tiene que haber un límite de tolerancia del aparato valvular. Y los calibres mayores de 3 porque es evidencia que hay una lesión que todavía no llegó a ser anatómica. Cuando hay reflujo ya la lesión es anatómica. Ahí tenemos una competencia, acá tenemos un reflujo y acá hay una hipercirculación. Fíjense como el azul persiste azul y la señal basal por debajo de la basal. Y fíjense, una perforante, pero también lo vimos en safenas internas, también lo vimos en safenas externas. Estos son los casos que les decía de afluencia de venas colaterales a troncos principales, que están generando hipercirculación, no solamente drenan, sino que están hipercirculando. Esto evoluciona y termina con reflujo. En personas de 18 a 70 años en la comunidad de Santiago y Grande, en el estado de Oaxaca. ¿Cuál es la justificación? Debido a la falta de información de prevalencia de enfermedad de varices, se realizó este estudio en la comunidad de Santiago y Grande. Los resultados de este estudio nos servirán para incrementar la información de prevalencia en México y asimismo reforzar cuáles son los factores de riesgo más frecuentes en México para el desarrollo de varices. El objetivo de este estudio es investigar la prevalencia de varices en mujeres y hombres mayores de 18 a 70 años en la comunidad de Santiago y Grande, considerando los factores predisponentes para el desarrollo de la misma. Bueno, todos conocemos como insuficiencia venosa crónica, la incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo debido a anormalidades de la pared venosa y valvular, que lleva a una obstrucción o reflujo sanguíneo en las venas. Y varice a la vena dilatada, tortuosa y elongada como consecuencia de la alteración de las válvulas o de la pared venosa. Bueno, utilizamos un estudio descriptivo y el universo fue en la comunidad de Santiago y Grande. Esta se encuentra ubicada al oeste de la costa de Oaxaca. Cuenta con 916 personas en el rubro de 18 a 70 años y su población predominante es la raza negra. Las mujeres, su ocupación se dedican a las labores domésticas y los hombres al campo. Se tomó un muestreo de 100 personas. Las variables que se utilizaron para este estudio fueron la edad, el sexo, el índice de masa corporal, los miembros pélvicos afectados, tratamientos previos, conocimiento de la enfermedad, la ocupación, las gestaciones, la etiología. El índice de masa corporal, vemos que el sobrepeso representa un factor importante para el desarrollo. En este estudio, el 93% de las personas revisadas se encontró que ambos miembros pélvicos se encuentran afectados. Solo una minoría, 4 personas en el miembro pélvico derecho y 2 en el miembro pélvico izquierdo. La ocupación, las amas de casa siguen siendo las más afectadas. 7 eran campesinos y solo 4 se dedicaban a la docencia.
Las embarazadas, de las 93 mujeres exploradas, 88 habían estado embarazadas y con afección. La etiología, todos presentaron una etiología secundaria. De acuerdo a la clasificación SEAP, en la comunidad se presenta el C1 y el C2 con mayor frecuencia. Tratamientos previos, ninguno de los pacientes explorados había recibido un tratamiento para insuficiencia venosa y el 90% tenía conocimiento de que presentaba la enfermedad. En cuanto a las enfermedades crónicas, solo 23 pacientes presentaban enfermedades crónico-degenerativas y solo 24 de ellas utilizaron un método de planificación familiar. En conclusión, el índice de masa corporal es un factor de riesgo para el desarrollo de varices, ya que la mayoría de las personas encuestadas presentaban sobrepeso u obesidad. Las mujeres son las que mayor presentan insuficiencia venosa crónica y la ocupación son amas de casas. Los resultados determinan que en la comunidad, de acuerdo a la clasificación SEAP, la mayoría presenta un C1 y solo una minoría C2 y C6. Las enfermedades crónicas y el uso de métodos de planificación familiar no tienen mayor representación para el desarrollo de varices en las personas de esta comunidad. Gracias. Es un tema para muchos complicado, para otros fácil. Es algo que yo creo que a todos pues más que nada nos acoge, ¿no? Lo que es la bomba muscular. Todo lo que estamos tratando de mejorar con todas las técnicas que hacemos, ya sea la osteocompresión o todas las que hacemos, pero la bomba muscular, ¿dónde la dejamos? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que estamos tratando de mostrar en este proyecto o en este caso que estuvimos presentando o que estuvimos haciendo en nuestro hospital. El sistema quilo-calcáneo plantar, para recordar un poco la anatomía, el maestro Viladot, un anatomista, ortopedista, mencionaba que el sistema quilo-calcáneo plantar pues era todo lo que venía desde gastrocnemios, calcáneo, y se continuaba con lo que era la fascia plantar. Por ahí hay una controversia donde se dice que están separadas, mas sin embargo hay muchas ya ponencias donde se dice que es un sistema en conjunto, ¿no? El objetivo de nuestra plática pues fue demostrar cómo las úlceras venosas, además de los tratamientos que se realizaban convencionales, en este caso desviaciones, la compresión, aquellos procedimientos dirigidos a disminuir lo que era la hipertensión venosa, hablando del ácido endovascular, escleroterapia y todo ello, como con el simple hecho de activar con movilidad o mover nuevamente lo que es el gastrocnemio, podíamos mejorar una úlcera venosa. Ahora un poquito de estadística, el 1% se dice de la población occidental, en este caso, va a sufrir una úlcera venosa a lo largo de su vida. De hecho, en este momento, el punto 3, del 1 al punto 3% de la población mundial tiene una úlcera activa. La prevalencia aumenta con edad y afecta al 2% por arriba de los pacientes mayores de 80 años. Nos dimos cuenta que el gastrocnemio está implicado. ¿Ok? Entonces comenzamos la valoración, comenzamos con nuestro estudio. Acordamos un poquito que tiene que ver mucho las úlceras con el sistema venoso superficial y qué es lo que nos hace o qué patología nos puede llegar a causar el gastrocnemio. Calambres, dolores musculares, tendinopatías, salus vagus, salus limitus, entesopatías, artrosis del isfran, fascitis plantares y metatarsalgias. Que los pacientes con úlcera venosa presentan un equino. Toda la mayoría de los pacientes que tienen úlceras venosas los van a ver ustedes caminar la mayoría de puntitas o no bajan totalmente el talón, o la mayoría viene con un tacón alto, porque no pueden bajar su talón. En los 70 se decía que para tener un equino del tobillo se ocupaban 10 grados de limitación de la flexoextensión, cuando la flexoextensión son de 30 a 40 grados por goniómetro. Mas sin embargo ahorita se dice que con 5 grados de limitación que tenga una flexión dorsal del tobillo, con eso se considera ya un equinismo. Entonces, esos 5 grados de flexión dorsal que nosotros vuelvamos a recuperar en un paciente que tiene limitación del tobillo, créanme que podemos llegar a cerrar una úlcera venosa sin
utilizar muchas de las técnicas que aquí se han documentado y se han dicho, ¿no? Es un poquito controversial, pero créanme que ahorita lo vamos a demostrar. Hasta ahorita, pues se dice que el estándar de oro es la compresión, más sin embargo, y los músculos, la bomba muscular, claro, la compresión mejora la bomba muscular, la compresión mejora la hipertensión venosa, pero quitamos esa compresión y el músculo ahí sigue. ¿Vemos o cómo valoramos lo que es un acortamiento del tendón de Aquiles? Porque muchos de ustedes probablemente pues no hagan esto, pero yo creo que de aquí en adelante mi intención es que lo comencemos a hacer. El tendón de Aquiles se valora con una maniobra que se llama maniobra de Silverfield. Es una maniobra en la cual el pie se supina, o la barra lateral se hace un poquito más lateral, y mantienes el tobillo a 90 grados, y es que te lo da, y tu rodilla lo llevas a 90 grados. Ahí vas a valorar cuántos grados de flexo-extensión te va a dar lo que es el tobillo. Eso es valorado con un goniómetro. Es una herramienta o una regleta que usamos para valorar los ángulos o la movilidad del tobillo. Y se habla que con 5 grados, acuérdense, que es importante saber cuántos grados tiene el tobillo de movilidad, 30-40 grados, pero con 5 grados de disminución que este tobillo tenga, se considera ya un acortamiento del gastrocnemius. Y con ese acortamiento podemos tener muchas alteraciones a nivel vascular, o bueno, en este caso venosas y ulceraciones. Las indicaciones por el cual se están haciendo ahorita alargamiento del tendón de Aquiles, pues tendinopatías, es inestabilidad del tobillo, enfermedad de Hangle, fascitis plantar, artrosis del isfran, sobrecarga del antepié, metatarsalgias, halus valgus. Si se dan cuenta, son muchas patologías de traumatología. Sin embargo, aquí lo que lo estamos haciendo es a nivel vascular. La técnica quirúrgica es muy simple. La técnica quirúrgica es muy simple. Es localizar la fosita del hueco popliteo, 1 centímetro lateral. De ahí iniciamos nuestra incisión, más o menos de 2 centímetros. Y lo que hacemos es buscar la cabeza medial del gastrocnemius y hacer una liberación de lo que es la fascia aponeurótica de esta, sin liberar músculo, y lo que va a hacer es alargar lo que es el tendón. Por ende, va a comenzar a mejorar la musculatura del gastrocnemius y va a comenzar a mejorar la función de bomba, que es lo que queremos hacer. ¿Okay? Es un estudio que en su momento lo empezamos, llevamos 6 pacientes, ahorita llevamos 30 pacientes, y todos los pacientes han tenido una mejoría importante, en los cuales vean los resultados. La primer paciente que pueden ver ahí, ese fue antes de la cirugía. La siguiente foto es a los 3 meses de la cirugía, como es una paciente que tenía 10 años de una úlcera que nadie se la podía cerrar. Era una úlcera recurrente, era una paciente que ya tenía escleroterapia, tenía safenectomía, mas sin embargo en 3 meses la pudimos cerrar. Lo más importante de esto es lo que pasa cuando iniciamos a hacer escleroterapia. La paciente mejoró su sintomatología, no tiene dolor, la turgencia venosa mejoró, ¿ok? O sea, la sintomatología mejora al 100%, solamente a mejorar la función de la bomba. ¿Okay? Sería todo. Agradecemos la ponencia del doctor de México. Yo soy médico ortopedista, soy el doctor Raúl Aragón López, servidor. En la Academia Mexicana de Flebología somos muy pocos ortopedistas, si no es que 2. Y les voy a presentar algo que la mayoría de ustedes son cirujanos generales, médicos generales. Aquí vamos a hablar un poco de ortopedia, pero en unas lesiones de arteria y venas profundas, y de este tema, lesiones traumáticas del sistema venoso profundo. Son de 2 hospitales, son 3 casos clínicos, espero no agobiarlos, no cansarlos, para irnos más rápido. Yo soy egresado de la universidad y realicé el diplomado de flebología y linfología en el Politécnico. Bueno, el primer caso, Misael, de 14 años de edad, es un masculino que llega al hospital del Seguro Social, Hospital General Regional número 2 de Villacuapa, en esta Ciudad de México. Él iba el año pasado, en el 2015, el 8 de diciembre, en una peregrinación con otras personas, en una camioneta, viajando en la carretera federal Cuernavaca, México, y se queda la camioneta sin frenos. Eso no es posible en este país, y se estrella, se estampan contra una casa.
Entonces, al que llegaron a nuestro hospital como 12 heridos, al servicio de urgencias, obviamente todos tranquilos, vino los pacientes de lumbalgias o artrosis, llega estos pacientes 12 heridos por este accidente, y entonces pues a mover todo lo que es el triage, lo que es sala de choque, y de estos son los pacientes más graves que llegaron. De Misael, de 14 años, tuvo una herida en la región popliteo izquierda por accidente automotriz en vía rápida, y bueno, este es el primer caso clínico. Por la luz no se alcanza a ver, pero en la región popliteo del lado izquierdo llega. En nuestro hospital tenemos ortopedistas, es un hospital de trauma, es región de segundo nivel, pero lo manejan las autoridades como de tercer nivel, y resulta que hay cirujanos generales, hay ortopedistas, hay médicos de sala de choque, urgenciólogos, pero no hay cirujanos cardiovasculares. Solamente en la mañana, no sé por qué, en el sistema de salud de México así pasa, en la tarde no tenemos y en la noche mucho menos. Y bueno, esta es la cirugía. Llega el paciente con una lesión de la arteria y vena popliteo por contusión, por colisión vehicular severa. Se le diagnostica ya en quirófano, este paciente se pasa casi inmediatamente, una inestabilidad multidireccional de la rodilla, es decir, todos los ligamentos, cruzado anterior, cruzado posterior, colateral, medial está destrozado. Si se explora la rodilla del paciente, se moviliza, baila. Entonces después de hacer la reparación de estas lesiones, se coloca un fijador externo al fémur y a la tibia del lado izquierdo. Esto cursó por el tiempo desde que llegó de Cuernavaca al hospital y de ahí a la cirugía, y el tiempo ya más de 6-8 horas con este paciente, a un desequilibrio ácido-base y electrolítico. Se presentó también durante este proceso rhabdomiolisis, celulitis en la pierna izquierda, probablemente falle en la plastía vascular, y el 15 de diciembre pasa a un aseo y desbridación quirúrgica, y se le hace una angiota y se reporta que ya no hay flujo sanguíneo de la arteria poplitea hacia al tronco tibioperoneo, arteria tibial anterior, arteria tibial posterior, peroneas, gran infección, rhabdomiolisis, y se decide el 19 de diciembre realizar la amputación supracondilia femoral izquierda, secundaria a un proceso infeccioso agregado. Y el paciente ya después es egresado el 30 de diciembre de nuestro hospital. Y cabe señalar que este paciente no es derechohabiente, pero en nuestro medio toda lesión, una urgencia verdadera, se ingresa al paciente y después se averigua si es derechohabiente o no. Antiguamente no es derechohabiente, no se trata, este paciente se trató, se le dio todo el seguimiento. Otro caso que tenemos, ese mismo diciembre trágico, del 8 nos brincamos hasta el día 24, ya estamos listos para la cena de Navidad, y un paciente de 17 años va deambulando en la calle, intentan robarlo o ponen resistencia como todo buen adolescente, y recibe una herida por proyectil de arma de fuego en el muslo izquierdo, y llega a nuestro hospital de urgencias. Se empieza a checar que no hay pulsos a nivel popliteo, la herida de bala es en el muslo, hay aumento de volumen, ausencia de flujo arterial, ausencia de pulsos popliteo, tibial anterior, el pulso perio también no existe, está la extremidad hipotérmica, con mucho dolor, y el orificio dental es en el tercio medio del muslo. Y bueno, se diagnostica ya en el quirófano. Aquí entra un cirujano general y entra un ortopedista. Lesión de la arteria poplitea de 2 centímetros de longitud, en su longitud 90% de su diámetro, y de la vena poplitea izquierda de 3 milímetros en su cara posterior. Tenemos un acercamiento de lo que es la región inguinal derecha. Es operado por un cirujano general y también tiene la subespecialidad en cirugía de tórax. No contamos con cirujano cardiovascular en Pomantla. Y se le diagnostica una lesión de la arteria y vena femorales, y se presenta con trombosis. Aquí no había una ruptura como tal,
pero si esa trombosis hacía que el paciente a la exploración se encontrara hipotérmica a la extremidad derecha, ¿sí? Palidez de la misma extremidad y los pulsos obviamente ausentes y llenado capilar mucho menos se cuenta. Y se le hace una disección de la adventicia, se hace una arteriotomía de la femoral, se irriga con heparina y se retiran los coágulos, los trombos con sonda de Fogarty. Aquí sí se cuenta porque salubridad en el estado y más en este hospital, todos los recursos de salubridad tanto de la capital, Tlaxcala, Pisaco se vuelcan hacia Huamantla y de ahí llevan hasta inclusive instrumental para cirugías de tórax, abdomen, se preparan los cirujanos en ese momento. Buenas tardes. Antes que nada me da mucho gusto estar aquí en este foro con tantos amigos, colegas y grandes maestros, con mucha gente con muchísima experiencia. Y bueno, el día de hoy le agradezco a Dios por la oportunidad de estar en la flebología, porque en un momento me puso la flebología en mi camino o a mí en el camino de la flebología y es algo que me ha encantado. Entonces la puso en mi camino justo cuando yo tuve una trombosis venosa superficial y pues desde ahí me gustó todo este tema de las venas. Y aunque mi ejercicio profesional es en la parte privada, en mi consultorio, también la ejerzo en una institución y bueno, pues ahí, aunque tenemos recursos limitados, pues tratamos de hacerlo lo mejor posible, pues por el paciente y también por decir, pues estoy poniendo en práctica todo aquello que he aprendido. Vamos a comenzar con, bueno, el tema que voy a exponer es un caso clínico sobre el manejo de la trombosis venosa superficial en el primer nivel de atención. Tuve la oportunidad de asistir al Chapter Meeting en Roma este año y estando ahí viendo tantas ponencias dije, bueno, ¿y por qué yo no puedo dar una? Entonces me animé y pues el día de hoy estoy aquí. El objetivo de este caso es enfatizar en la importancia del adecuado diagnóstico de la trombosis venosa superficial en su fase inicial para un adecuado abordaje terapéutico que tendrá repercusión en la calidad de vida del paciente. Y otro objetivo es recordar que esta patología no es exclusiva de un segundo nivel de atención, ni en su diagnóstico ni en su tratamiento. Tenemos entendido en las instituciones en nuestro país a clasificar las patologías y decir esto es de primer nivel, esto es de segundo y si es de segundo yo ya no lo veo y solamente lo refiero. Pero ¿qué pasa cuando el segundo nivel no nos puede resolver todo esto por la simple y sencilla razón de la demanda tan grande de estos servicios? Pues tenemos que llega un paciente femenino de 32 años de edad, ocupación es cartero, trabaja en el servicio postal mexicano y su vehículo, su transporte diario para sus actividades, pues es la motocicleta. Como antecedente personal patológico, una obesidad de largo tiempo de evolución y rinitis alérgica. Antecedentes heredofamiliares, madre con hipertensión arterial sistémica controlada. Ninguno aparentemente importante para el caso. Paciente que el 27 de mayo del 2014 es víctima de un accidente en vía pública por prensión entre un tráiler y automóvil, siendo ella, bueno, conduciendo su motocicleta. Fue valorada por el servicio de urgencias y se le dio el diagnóstico de esguince cervical grado 2 y contusión de miembros pélvicos. Tratamiento con AINES y a quien se le ocurrió darle Dansen cada 12 horas. La paciente cuando llega, la verdad es que el seguimiento lo fuimos dando entre las dos con fotografías. Me decía, doctora, aquí está mi fotografía. Entonces dije, evidentemente no es una vil contusión de miembros pélvicos. Se presenta al día siguiente en la unidad de medicina familiar, éramos unidad de medicina familiar, todavía no éramos clínica, y pues si una clínica tiene deficiencias, una unidad todavía más. Refería dolor cervical, el cual era tolerable, tenía su collar inflando, y dolor de miembro pélvico izquierdo intenso, con aumento de la temperatura local. Dansen, 10 miligramos cada 8 horas, el tramadol, que sí lo tuvo que comprar la paciente para el dolor que era intolerable, y se inició su vendaje compresivo.
Su segunda consulta en la unidad de medicina familiar se agrega dicloxacilina. El médico consideraba que era un probable absceso en el muslo. Acude a urgencias nuevamente después de esto por el aumento en la intensidad del dolor del neurológico izquierdo. En su sexta consulta, cabe mencionar que esta paciente, al ser un trabajador del Estado, está con licencia médica y está acudiendo al servicio cada 8 días. Entonces, en su sexta consulta continúa con molestias, pero refiere que cada vez que se ha drenado se va con menor molestia. Entonces se procede a drenar nuevamente y se obtienen 75 mililitros de contenido hemático. Nuevamente ahí están sus jeringas. Se continúa el Bessel y me presenta un reporte de rastreo de ultrasonido Doppler venoso en tiempo real con paciente de pie. Se observa venas femorales apena mayor de calibre normal en la región inguinal sin evidencia de reflujo. En el tercio medio y distal del muslo hasta el tercio proximal de la pierna se aprecia edema, así como incompresibilidad de la safena mayor, dolorosa a la presión con el transductor, ecos internos en la pared del vaso de forma irregular, flujo lento. No se observan datos patológicos en el sistema superficial, inferior ni en profundo del miembro, y tenía el diagnóstico trombosis venosa superficial. La paciente lleva este reporte al medio, este reporte fue en medio privado, fue enviada al segundo nivel de atención, teniendo 3 consultas por diferentes especialistas, una cada una, pero nos encontramos con los problemas. Una, la atención diferida, las citas fueron muy prolongadas. No se realizó el Doppler venoso en su primera, ni segunda, ni tercera consulta. Se suspendió el vendaje compresivo, se suspendió el tratamiento farmacológico también, y la paciente regresa al primer nivel y dice: continúo con dolor, continúo con molestias, continúo toda la sintomatología. Entonces se aborda nuevamente en el primer nivel de atención, enfatizando en el vendaje compresivo, que hasta el momento continúa. Aunque en la última valoración por el servicio de vascular periférico y tras, ahora sí, un Doppler venoso, que esto fue en agosto del 2015, se sugiere el tratamiento quirúrgico. El facultativo en este nivel de atención debe conocer los datos patognomónicos y realizar una exploración física acorde, que en el primer nivel de atención es fundamental para un adecuado seguimiento del paciente. Sin embargo, puede ser en el primer nivel en el que la patología se resuelva. Las intervenciones a este nivel son cruciales en el curso de la enfermedad. Entonces, esta es una invitación a que enfaticemos en el primer nivel de atención en esta patología, en pensar en las patologías venosas, y no todo lo desplegamos al segundo nivel, y de esa forma también el paciente puede confiar en el primer nivel de atención, y podemos también hacer que confíe y que se conozca aún más la flebología. Una vista desde Roma. Muchas gracias por su atención. El plasma, y se pone como un apósito en no sé cómo se dice, como un injerto, como un autólogo, es la palabra, el injerto, el apósito, y se pone su vendaje. No le agregamos nada más que eso. Hacemos una sola sesión. Hay literaturas y otras personas que utilizan 2 o más sesiones de plasma rico en plaquetas, pero nosotros para estos pacientes ocupamos solamente. Al siguiente, el doctor Fernando Vega Rasgado, Pedrazoli, doctor Flores. El doctor Alberto Martínez. Al doctor Víctor Canata. Víctor, al fin se te hizo mezclar. ¿Quién falta? Kim. Al doctor Kim. De este lado. Ahí está viniendo. Solamente unos segunditos. No.
Armando Shapira. Armando. Y doctor Umaski. Doctor. Un maestro de la biología. Del Congreso Panamericano, el doctor Eugenio es secretario de la ANFI, no debe tratar el doctor Felipe, el doctor Luis René Arias también es de la mesa directiva de la ANFI, y entre todos nosotros queremos darle la bienvenida a este cóctel que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a explicarles algo de lo que es nuestro país, a todos los que lo visitan, y vamos a hacer una presentación del libro, vamos a hacer algunas cosas que esperamos les gusten. Entonces, sean todos bienvenidos. Me gustaría unas palabras de Cuauhtémoc, porque él fue el pionero de que estemos hoy aquí. Bueno, hay que recordarnos, nada más fui yo, fue el doctor Guillermo Uribe por aquí presente, el doctor Gustavo Rubio, que por causas de salud no nos acompaña, pero estábamos por allá por Recife, en un Panamericano en Brasil, cuando solicitamos la sede. Y curiosamente, nuestro amigo, el doctor Guillermo Uribe, que lo veo por ahí, decía, porque eran como 10 años lo que se iba a tardar para que sucediera este evento, y decía él, ¿tú crees que yo los alcance? ¿Verdad? ¿Estaré yo para dentro de 10 años? Bueno, está un poquito maduro mi querido Memo, pero gracias a Dios aquí lo tenemos lleno de salud, y por supuesto con mucho gusto, con mucho gozo de tenerlos aquí, y de que los congresos no nada más son para venir a aprender o a enseñar, sino para forjar amistades. Para nosotros eso es muy, muy importante. Sean bienvenidos, un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias. Voy a pedir solamente la presencia del doctor César Rico Sánchez y del doctor Dick Morrison para que nos acompañen ahorita en un momento más en la mesa de honor. Así que sean todos bienvenidos. No sé dónde se abre esto. Todos sean bienvenidos. El día de hoy, para nosotros es un honor que estén todos ustedes aquí, ya que la preparación de este evento ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, mucha preparación. Esperemos que les agrade. Hemos roto algunas reglas tradicionales, como la de hacer varios salones simultáneamente. En México siempre hemos pensado que la amistad es lo principal, la solidaridad, y preferimos oír muchos temas breves que disgregarnos en muchos salones para escuchar, luego no podemos oír la misma plática que nos interesa. Entonces, estar todos juntos, escuchando y compartiendo, creando polémica, viendo lo que se hace en un país o en otro país. No venimos a juzgar, venimos a compartir. Esa es la filosofía de este congreso. La Sociedad Panamericana tiene la misma filosofía de congregar a todos los profesionales en teología en América Latina, pero como todas las sociedades sucede, siempre trasciende los objetivos, y en la sociedad hay miembros y participantes de todo el mundo, no solo de habla hispana, como está aquí el doctor Dick, está el doctor Manuel Patel, está el doctor
Kim, en fin, tenemos otros que no pudieron estar aquí, pero la idea es que formemos una gran familia biológica, como se ha demostrado el día de hoy. En todos los países hemos tenido problemas para desarrollar la biología dentro de las ramas que ya están establecidas desde hace muchos años. Sin embargo, el trabajo serio, el trabajo constante de todos ustedes, colegas que están aquí, nos ha llevado al punto en que estamos el día de hoy. Quiero decirles que hemos tenido en la mañana, y esta mañana tenemos visitas de autoridades de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación Pública, creo que tenemos la visita a la Presidencia y todos están muy pendientes de lo que estamos haciendo. Y se han llevado un gran efecto, se han sido muy gustosos de lo que estamos haciendo. Así que yo les agradezco que estén aquí con nosotros. Por otro lado, quiero agradecer especialmente a nuestros patrocinadores, todos los que están apoyándonos en el área comercial, ya que sin ellos esto no pudiera realizarse. Ustedes saben que siempre los eventos grandes llevan un costo en sí, los salones y todas estas cosas, y gracias a ellos es que podemos estar realizando este evento. Todos ellos, de veras, quiero que le demos un aplauso a todos los patrocinadores. De la misma forma quiero agradecer al gran equipo de la Academia Mexicana de Flebologia, del Instituto Mexicano de Flebologia, que son los que han estado trabajando, la señorita Maribel, la licenciada Maribel, la San María. Un aplauso para Mari. Un gran equipo de amigos y profesionales que son los que han estado ustedes viendo aquí, como Toño y más personas que están aquí trabajando para que esto esté lo mejor posible. Han estado aquí el cañón para transmitir todo este evento, se está transmitiendo por Facebook y por otras redes sociales, va a estar en YouTube y todo esto. Entonces, un aplauso también a ellos, por favor. Ahora es día de tener que usar el WhatsApp, el Facebook, el YouTube y otras cosas que salen y que si no estamos en eso, estamos fuera de la jugada. Toda la flebologia está en esto. Yo he visto muchos de ustedes que tienen sus páginas y tienen sus estas cosas y esto ha permitido, yo no lo creía, honestamente, yo no creía que esto sucedería, pero a través de los grupos de WhatsApp, incluso, como se llaman ahora, memes se llaman. Los memes han traído muchas personas a este congreso y se trabajan en los diplomados de flebologia, de ultrasonido, y esto le ha dado una vitalidad increíble a la familia flebológica. Así que pues esta inyección que le estamos dando en este congreso al mexicano va a crecerse mucho todavía, ya verán. Bien, por último, y no porque sea menos importante, la señorita Rocío también es parte de nuestro staff. Gracias a ella es que se ha organizado todo el evento. Y hay personas también que no he mencionado personalmente, pero a quienes les agradezco siempre su participación. Porque si son las que trabajan tras bambalinas, en el audio, en las ediciones, en que estén las cosas a tiempo, entonces a todos quiero agradecerles mucho. Sean ustedes muy bienvenidos a la Ciudad de México. Créanme que para nosotros es sensacional, sobre todo que hayan visto en vivo lo que es una marcha, las que tenemos aquí en la ciudad. Han visto cuánta gente pasa, y también han visto que no pasa nada. Porque a veces por la televisión nos pone ahí unos cuantos garrotazos ensangrentados y muertos, ya ven que no pasa nada, todo es parte del folclore y actualmente pasa en todos los países. Nos tocó también en París, nos tocó en Roma, nos tocó en Alemania, en Frankfurt. Creo que es parte de la vitalidad de esta nueva época que nos toca vivir. Así que sean todos muy bienvenidos a este 17 Congreso Panamericano de Flebología y Linfología y simultáneamente Congreso de Flebología en México 2016. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy breve, realmente tenemos una diversidad en todos los aspectos, pero bueno, queríamos darles una probadita. Y ustedes, por lo que veo, ya están probando. Nosotros todavía estamos muy secos, pero bueno, ojalá y nos lleguen por ahí. Entonces, vamos a continuar con el proyecto de estar aquí entre ustedes y darle la bienvenida. Así que le vamos a hacer el micrófono aquí. A nuestro presidente actual de la Academia Mexicana de Flebología y Linfología, doctor Felipe Reynoso.
Es un placer estar aquí rodeado por gente bonita y linda que además de eso compartimos los mismos intereses. Para mí es un sueño ver que aquí en la Ciudad de México se realice este congreso, ¿verdad? Y esperamos no defraudarlos, ¿sí? Les damos la bienvenida. Esta es su casa, como decimos aquí, mi casa es su casa, ¿sí? Que disfruten esta noche. Al doctor Ricardo Mancanestri, que es el inspirador de todos los congresos panamericanos que se han realizado. Pero a él no le gustaría que ponga esta noche una noche de tristeza con su recuerdo. Es por eso que lo invito a todos, y en su memoria, a hacer un grito, que va a ser el siguiente. Vamos a brindar por el amor y la amistad. Dos frágiles barcos de papel, pero no puede nadie con ellos. ¿Saben por qué? Porque tienen como capitán y timonel el corazón de todos nosotros. Gracias. Bien, el doctor Nick Morrison, ustedes ya saben que es nuestro actual presidente de la Unión Internacional de Neurología. Yo quiero agradecer especialmente su asistencia porque él ha estado ahorita en Europa y ha recientemente llegado con nosotros porque se ha comprometido con la Sociedad Panamericana y con la FIL especialmente. Dr. Morrison, thank you very much for your attendance this meeting. I know that you are in Europe, especially in Mexico. Thank you so much for your support and your friendship. Please. Please, thank you. I have a couple of things to say about Mexico. When I made the commitment to come to Mexico, I was really excited because I've spent many, many days and weeks in Mexico in very different places, but I've never been to Mexico City, so this was a new adventure for me. And I was really enjoying the thought of coming back to Mexico for the warmth of the people, and I will say for the warmth of the food also. I have two apologies to make. All the time that I've spent in Latin America, my Spanish should be much, much better than it is, and I have to report that it's terrible, and for that I apologize. The second thing I will apologize for is on behalf of most people in the U.S., I apologize for this idiot that is running for president that has a lot of bad things to say about Mexico. Quiero hacer a nombre de todos los médicos de Bolivia y la delegación un regalo y un premio al mejor amigo de Neurología en Bolivia. Gracias. Siempre hemos dicho que es mejor tener amigos que tener dinero y tener todo lo demás. Y este congreso tiene esa característica. Todos los que están aquí son amigos y los que aún no nos conocemos personalmente somos amigos de todos modos por el hecho de estar aquí. Bien, a continuación voy a presentarles rápidamente, no vamos a hacerlo ya muy largo. Este es el deseado, lo más anunciado. La Academia Mexicana de Neurología, el Instituto Mexicano de Neurología, desde su inicio, que empezamos hace ya 10 años a impartir cursos, nos dimos cuenta que no teníamos libros en México y en Centroamérica sobre neurología, y que los que había eran unos pocos antiguos y otros muchos en inglés, y eran difíciles de conseguir. Y nosotros necesitamos un libro de texto. O sea, ahí tenemos tratados como el de Dr. Sánchez, tenemos tratados como el último Dr. Sinkin, hay muchos. Pero necesitamos un libro de texto donde los médicos pudieron fácilmente aprender neurología, conocer lo nuevo y demás. Así nació la primera edición de Fundamentos de Neurología. Después se hizo, esa fue en blanco y negro, la primera. Después hicimos la segunda edición, esa tuvo que ser en CD porque ya no alcanzó para nada.
Era un CD de segunda edición. La tercera es la que todos ustedes ya conocen, la que hemos tenido. Sin embargo, como todos los libros y todo lo que pasa se va haciendo obsoleto. Entonces, en esta ocasión quiero decirles que hemos hecho una corrección, ¿no sé?, a todos los capítulos que tenía el libro y hemos agregado 2 o 3 capítulos más. Muy importantes, uno de flebología que no teníamos, uno de rehabilitación flebológica, y al cual quiero agradecer a mis amigos, los cuales Chunda, porque ellos han apoyado y fueron inspiradores de este capítulo de rehabilitación flebológica. Asimismo, a la doctora Blanca Viviana Pastrana, que es la que ayudó a compilar gran parte de este libro, y a Isabel Mejía, que es la coeditora con la casa editorial, que es la que se encarga de darle formato, armarlo, revisarlo y ver que esté todo en orden. Este libro además tiene un capítulo que es muy importante, que se llama enfermedades venosas poco comunes. A veces nos enfocamos solo a la safena, y a veces a la safena, y entonces olvidamos que hay enfermedades como el síndrome de May-Turner, como el síndrome de Cascabeles, como las trombosis pélvicas, como ¿cómo se llama? En fin, otras, hipertrenuri, en fin. Y es importante que el médico que atiende flebología conozca estas enfermedades. Entonces, para mí es un gusto, un placer presentarles el día de hoy este libro, Fundamentos de Flebología. Los profesores invitados ya lo tendrán ellos, y espero que sea de utilidad porque es el libro de texto para nuestros diplomados, de flebología, que duran un año, por los que a veces dicen que duran 3 días, no es cierto, duran un año. Hay un curso especial para extranjeros que dura 15 días, pero mañana, tarde y noche, y con el compromiso de que tienen que trabajar en sus países para poder certificar. En fin, toda la educación que hacemos actualmente está soportada por el Instituto Politécnico Nacional o alguna otra universidad de nuestro país, y entonces todo se hace bajo un estricto control académico. Esta es la 4ª edición de Fundamentos de Flebología. Espero les sea útil, espero les guste, y pues muchas gracias por la aceptación que ha tenido y seguir haciendo el libro de texto de nuestros diplomados. Muchas gracias a todos y